Está María Eugenia Vidal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un análisis sobre lo que ocurrió ayer y si modifica para vos o no el tablero en el Congreso. Primero, un avance. Necesitábamos que pasara lo que pasó ayer para que el gobierno esté más cerca de tener las herramientas. Todavía falta que vuelva a diputados y lo tratemos, pero espero que esto suceda antes de fin de mes. Y definitivamente esta ley que se empezó a discutir los últimos días de diciembre tenga sanción y el gobierno tenga las herramientas que viene pidiendo. Es el primer gobierno que tiene que esperar 6 meses para tener una ley. Así que creo que desde ese lugar, muy bueno. El Senado se comporta distinto a la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados depende cada votación cómo se separan los bloques. En el Senado claramente hubo un ex Juntos por el Cambio votando en un sentido, excepto Martín Lustó. Y bueno, y de Unión por la Patria lo mismo que vemos desde el que asumió Milei, es no importa qué, no importa de qué se trate. Yo recordaba el Senado el año pasado, ¿cuántas veces sesionó? Una vez, me parece. Sí. Nada, era todo juicio político a la Corte, comisiones del juicio político, mandar invitaciones a los jueces que después no iban. Bueno, esa es una diferencia interesante con el Congreso de esta etapa. Es un Congreso que trabaja y que trabaja en temas que le importan a la gente. En esta misma semana me tocó participar de una comisión, de un plenario de comisiones para sacar una ley de prevención de la ludopatía, que es un problema que afecta hoy a mucho a chicos, a niños y adolescentes. Y hoy sacamos un dictamen favorable en la Comisión de Educación sobre educación servicio esencial, para que los días de paro los chicos vayan a la escuela y tengan clases. Así que hay un Congreso que empezó a reactivarse y a tratar temas que le importan a la gente. El Congreso va a tratar el tema jubilatorio, que ya está aprobado en diputados, pasa al Senado. ¿Cómo crees que sale eso? Yo digo, porque ahí está mucho más opinado y mucho más dividido el voto, porque gente de tu propio espacio, y vos tenías, creo, un proyecto bastante parecido de reparación, de compensación de esos puntos perdidos por la devaluación inicial, estaba diciendo la fórmula jubilatoria. Ya está más opinado. El radicalismo que ahora acompañó, corriendo a Lustó, que también igual dio el quórum, bueno, va a votar a favor de que se modifique, va a votar en contra del gobierno, dicho de otro modo. ¿Qué pensás con eso vos? Todos estamos de acuerdo que ese 8% es justo y que los jubilados lo tienen que cobrar. Poniendo en situación de dónde venimos, ¿no? Venimos de 4 años donde el Congreso nunca se metió con la fórmula jubilatoria, salvo una vez con Alberto Fernández para peor. Sí, y eso hizo que los jubilados perdieran el 40%. Después viene este nuevo gobierno, saca una nueva fórmula ajustada por inflación, que es lo correcto, que es lo justo para los jubilados, y les devuelve toda la inflación de más de mitad de enero inclusive en adelante. Eso es lo que hace este gobierno. Queda pendiente esos 10 días de enero, que es lo que estamos discutiendo. Nosotros dijimos sí, corresponde. Ahora, no le digamos al gobierno que en 6 meses cambió la fórmula en el sentido que los jubilados necesitaban. Les dio la inflación casi desde el inicio de su gobierno, que lo pague de un día para otro. Démosle al gobierno la capacidad de definir cómo y cuándo lo puede pagar. Reconozcámosle a los jubilados eso, pero no le impongamos al gobierno que está tratando de llegar al déficit cero que lo haga mañana. Pero es cierto que el gobierno no hizo ese plan. Dice, es cierto, hay 8 puntos que faltan, vamos a darle 2, 2, 2, 2. No pasó eso. No, el gobierno no lo propuso. No quiere hacer eso. Pero el gobierno tiene una prioridad que yo comparto y que también incluye a los jubilados, que si vos no alcanzás el déficit cero y no anclás la inflación en niveles todavía más bajos, más allá de que venimos viendo que avanza, y llegás a una inflación razonable, de nada te sirve aumentarle ese 8% a los jubilados porque lo van a perder con la inflación, ¿no? O sea, no tiene sentido esto de seguir gastando lo que no tenemos para después emitir para poder cubrirlo y entonces todo lo terminamos pagando en el supermercado, incluidos los jubilados. Es una mentira, es una estafa, ¿no? Esto que ha hecho el kirchnerismo todo el tiempo, ampliamos derechos, restringen derechos. Si al final todo lo pagamos con más inflación en la cuenta del supermercado y más pobreza. ¿Qué derechos son esos? Son de mentira. Vidal, hoy hubo una reunión de Guillermo Francos con diputados del PRO, donde estuvo Ritondo, con la gente de Pichetto, la gente de Loredo. Hay una discusión de si cuando ahora vuelve, la semana que viene, si no la otra, se trata. ¿Diputados tiene que insistir con la versión inicial y en pocas horas despachar esto o tiene que ver lo del Senado y tenerlo en cuenta? Bueno, primero importante para que la gente sepa, se acordó una fecha posible de dictamen que sería 24 de junio, para apuntar a una sesión el 27 de junio. O sea, que antes de fin de mes esta ley se trate. Segunda cuestión, la posición del bloque del PRO. Yo no puedo hablar por los otros bloques, pero la posición del bloque del PRO es, primero, obviamente vamos a volver a aprobar la ley,
porque estamos a favor y estuvimos a favor del primer día. En segundo lugar, aquellos cambios que el gobierno aceptó en senadores, los vamos a acompañar y los vamos a aprobar. Los que el gobierno no aceptó y se hicieron sin acuerdo, y me refiero puntualmente a ganancias, a RIGI y a bienes personales, vamos a insistir, porque, o por lo menos vamos a tratar de trabajar con el resto de los bloques para que se aprueben, porque es importante que el paquete fiscal sea aprobado completo y es importante que el RIGI no sea limitado a unos pocos sectores, sino que cualquier inversión superior a 200 millones de dólares que traiga trabajo en la Argentina tenga los mismos beneficios. O sea que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, aceptarían que sea quitada de la lista de privatizadas. Si eso fue acordado por el gobierno y el gobierno está de acuerdo, sí. Te voy a hacer una encuesta. ¿Cómo no? ¿Cuán conforme estás con la gestión de este gobierno? ¿Muy conforme, conforme o algo conforme? Yo diría conforme. En el marco de restricciones que tiene. Conforme. Exacto. Considerando la herencia que recibió, en el día al día siguiente de la sanción de la ley de bases, que es una ley que tiene muy buenas propuestas y con un 4,2% de inflación viniendo de 25 en diciembre, estoy conforme. ¿Qué crees que le falta o qué cosa vos advertís que te preocupa algo? No, creo que es muy importante sostener el programa económico, lograr este déficit cero para dejar de mentirnos y de verdad poder empezar a bajar impuestos, que es algo que también la Argentina necesita para crear trabajo, bajar impuestos al trabajo. Creo que es importante hacer otras reformas estructurales, la reforma previsional, la reforma tributaria en Argentina. Creo que es importante también trabajar sobre la educación. Digamos, es mi caballito de batalla. No hay país posible si la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. No van a poder aprender ni informática, ni programación, ni educación financiera, ni nada para conseguir un trabajo el día de mañana. Estamos discutiendo los efectos de la inteligencia artificial y tenemos chicos que no entienden lo que leen en tercer grado. Es grave y tenemos que focalizarnos ahí si de verdad querés que haya menos pobreza. Fundamental que se resuelva la economía, pero sin educación no va a haber menos pobreza. Quiero preguntarte, por último, por la oposición más dura, que es algún peronismo, el kirchnerismo, y dentro del kirchnerismo llamó la atención, o no, yo creo que sí, la foto del Papa con la bandera de no privatización de Aerolíneas Argentinas. Digamos, ya evidente, porque siempre es más delicadas las posiciones de Francisco, se cuida más, hay gente que dice lo que piensa, no lo dice directamente. Acá se sacó una foto fuerte en un momento clave sobre una empresa emblemática como es Aerolíneas. ¿Qué pensás de esa foto que estamos viendo? El Papa puede sacarse las fotos que quiera, yo no estoy de acuerdo. Pero no lo digo como dirigente política, lo digo como parte de la Iglesia. Porque todos los que somos parte de la Iglesia Católica no pensamos igual. Y a mí me gustaría que mi pastor, porque en el fondo el Papa es el pastor de todos, no defina a favor o en contra de cuestiones políticas, de ninguna cuestión política, y más si se estaba discutiendo la ley de bases. Y yo recuerdo una cosa, Aerolíneas es la línea aérea estatal deficitaria que para que 2 millones de argentinos viajen, lo pagan 40 y pico de millones de argentinos con un 50% de pobreza. Eso no me parece tener prioridades justas ni claras. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a hacer